1. Dice Ramón, ¿qué opina de la reforma fiscal? No sé, yo solo vine por el queso. Yo solo vine por el queso. ¿Listos? Tú me dices. Sí. Correcto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Sean todos bienvenidos a esta su casa, Barra Libre de Abogados. El día de hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos unos invitados de lujo que la verdad es que están aquí para pagar la cuenta. Pues como nosotros, aquí su amigo Pablo y el otro Pablo, somos gente pobre y humilde. El día de hoy pues van a invitar la cuenta a Ramón Ortega. Saludos. Honestamente, él la verdad no va a dar ponencia ni nada. Él viene por el queso. Yo vine por el queso. Y el vino. El vino. Exactamente. Y también tenemos la presencia de Miguel Chamlati, querido amigo. Al orden. También viene por el vino, dice que el del se sube más rápido, ¿eh? Sí, se tiene carga especial. Exactamente, y pues como siempre tenemos aquí a mi amigo Pablo. Ya trae el tridente. El tridente aquí para justiciar a los contribuyentes que no cumplan con sus Paguen sus impuestos. Paguen sus impuestos. Pero primero paguen el contador. Y al abogado. Bueno, paguen el contador para que saque bien los impuestos y ya luego paguen los impuestos. Yo cuando vi a Pablo con eso pensé que era el de Aquaman. Sí se parece, ¿eh? La verdad es que sí es Aquaman, pero región 4, es así. Esa escena donde cae surfea. No, sí, los tatuajes. Sí, los tatuajes. Es más bien como en vez de ser el dios Poseidón en programa de cómic, es como con una mojarra frita, pero buena onda. Bueno, aquí el punto es que venimos a tocar unos temas muy interesantes. Bien saben que tenemos una variedad muy amplia de temáticas. Esta vez estaremos tocando el tema denominado mitos y realidades de la reforma fiscal. Quisiera abrir esta parte. Yo creo que aquí me apoyarías un tanto, Pablo, con pues qué son los abogados fiscalistas, cuál es su función y pues su realidad y la realidad del derecho fiscal. Es todo un tema, bueno, decir abogado fiscalista como tal, cualquiera se pone, ya está ahí el título de doctor de doctores, ¿no? Entonces, ya tenía el mío, ¿eh? Ya tengo una lista interminable de gente que quiere que le paguen para un doctorado. Por Así, favor, de doctor de doctores. Para ser el doctor de doctores de doctores. Pues hay una canción de reggaetón, ¿no? Que dice, yo y mi doctorado. Casi se ha vuelto ya casi un título nobiliario, ¿no? De yo soy fiscalista, y a veces no tenemos ni el título universitario, alguna cuestión, ¿no? Pero bueno, es algo que se ha dado. El tema que siempre me ha llamado la atención en esta materia, ¿no? Aunque esté con mi trinche, soy serio. La cara no le ayuda, pero es una persona preparada y trabajadora, ¿eh? Es que en el tema de la cuestión fiscal siempre se da esa, a veces como pelea, como esa guerrilla entre contadores y abogados, ¿no? Donde no falta el abogado que dice, y este programa también donde los acompañan abogados, es que el derecho fiscal es para abogados. ¿Qué hacen los contadores ahí viendo eso, no? Y cuando le dices a los abogados, oye, derecho fiscal, tu área, ¡ay, no! A mí no me gusta hacer números y no me gusta hacer cuentas. Entonces le decía yo a Pablo, parece el niño egoísta que tiene el juguete y ya no lo juega, pero tampoco quiere que otros lo jueguen, ¿no? A veces los abogados sienten que los contadores invaden su área cuando entran a ver temas de defensa o de derecho porque no tienen los conocimientos técnicos, pero tampoco es que muchos abogados animen esta área. Casi siempre los que impulsan esta área o este tema del derecho fiscal, sí o no, son casi siempre, en la mayoría de los casos, son contadores que están más metidos en el área y que de repente saltan, ¿no? Y podemos encontrar colegas, como me aprecio de decir ustedes dos, también pongo el ejemplo más a Ramón, porque él es contador, pero el contador de hueso colorado. 4 veces contador. Sí, 4 veces que la contador. La cuarta transformación. Va a ser los nuevos títulos, en lugar de doctor de doctores va a ser el 4 veces contador de contador. Bueno, como Veracruz, ¿no? 4 veces heroica. Pero ya no se siente tan bonito. Precisamente el día de ayer, en las entrevistas que hizo la jefa del SAT, pues hace diciendo, bueno, es que si tú no quieres pagar impuestos, yo te doy el número de mi contador para que no pagues. O sea, imagínate cómo está imaginándose la figura del contador. O sea, para que el que no quiere pagar impuestos tiene que tener un buen contador, cuando ya se está desvirtuando la figura del contador desde ese momento. Un contador
hablado con abogados, dices que yo por eso contrato un buen contador para que no pague impuestos. Dice, no, Mira, estamos ahí desvirtuando la figura del contador, ¿no? Sobre ese tema, el caso de Estados Unidos es al revés. Allá al que le creen que va a ayudarle a no pagar impuestos es al abogado especializado en materia tributaria, el abogado tributario. No tanto al contador en Estados Unidos, porque el contador en Estados Unidos es visto tal cual, un como tipo tenedor de libros y ya, algo que en nuestro país no es así, un contador de lleno. Actualmente la contaduría pública pues tiene demasiadas ramas y hay colegas que son de cuestiones contables y que no se meten a cuestiones legales y a veces hasta requieren el apoyo en materia de impuestos, aún siendo contadores. Claro. Que, por ejemplo, en mi caso, yo ya no me siento como un contador original, ¿sí? Como en su momento egresé de la carrera de contador. ¿Y cómo te mentalizabas tú, Ramón, como contador? Pues tu contabilidad, tu cargo, el abono, conocíamos de las leyes fiscales, pero no al nivel de interpretación ni de cuestionarla como contadores. Ni meterse a código. No, exacto, como contadores, en su momento. Sí. Lógico que fuimos viendo la evolución de la materia y nos fuimos especializando en la materia fiscal. Ramón también tomó la maestría en impuestos, su servidor también, y eso a mí me abrió la oportunidad de entender la materia fiscal desde el aspecto legal. Quisiera... ese era el punto para el que iba, ¿no? Yo conozco contadores que considero contadores de hueso colorado, que son muy buenos en materia contable y que además te saben hablar temas legales. A lo mejor no estudiaron derecho, pero es el caso de Ramón y lo puedo decir abiertamente, te sabe manejar temas legales y le abres un tema legal y te lo entiende a la perfección. Y luego lo que yo aprendí en 15 años me lo bota el abogado. Eso es cuando el abogado se pone a interpretar normas de información financiera, ¿no? Ya Jesús. Para los compañeros, me gustaría a ver quién me puede apoyar. No sé si tú quieras, Miguel o Ramón, que nos dijeran para el público no especializado cuál es la diferencia entre el fiscalista y el contador, porque puede llegar a haber una confusión. Entonces, en una charla llana, nos pudiera, quien ustedes guste, decir la diferencia. Tenemos que entender que hay contadores fiscalistas, abogados fiscalistas. ¿Correcto? Como contador fiscalista, considero que es aquel contador público que se ha especializado en la materia fiscal y entiende muy bien la temática fiscal y cuestiones legales de los impuestos. Ok. Ese sería el contador fiscalista. Ahora, el abogado fiscalista, como tal, es un abogado entendedor de las leyes y conocedor de la materia fiscal desde el aspecto tributario y en el aspecto litigio fiscal. Ese sería el abogado fiscalista. Entonces, no sé quién me puede apoyar con una respuesta muy sencilla de decir, hoy por hoy podemos pensar que solo necesitamos un contador fiscalista o requerimos tal vez el binomio de abogado y fiscalista y contador. Ramón, ¿qué pues desde hace unos años ya era algo que siempre te recomendaban, que ahora tendría que ser una combinación entre una carrera entre contador y abogado. Por ejemplo, Miguel tiene las dos carreras y es algo que desde los 2000, desde la década pasada. ¿Por qué? Porque se combinan varias ramas. O sea, prácticamente ahorita algo que, por ejemplo, una defensa o algo, pues dice, ¿quién hace el requerimiento? No, pues que lo haga el contador, ¿no? Y ya luego cuando va con el abogado dice, ¿quién hizo eso? ¿No? Pues el contador dice, pues el contador qué conocimiento tenía, ¿no? Es que es un machote, es un formato. Bueno, cuando menos se requiere al día de hoy la capacidad de cuando menos que se tengan indicios de defensa, de razones financieras, de aspectos contables. Ya estamos entrando a estas situaciones de carácter penal. Ahora aparte ya lo que estamos viendo, extinción de dominio, estamos viendo ahorita lo del outsourcing como delincuencia organizada, cosas que si tú dijeras, lo vamos a ver en 20 años, la carrera de contabilidad, pues nada más era hacer el balance general, el estado de resultados, y si era match, ya hacías la conciliación contable fiscal con tu resultado fiscal, y eso era ser el contador. Uh-huh. Ya no.
Ya es más allá porque la autoridad te rechaza una devolución, llega una auditoría, llega una revisión electrónica, entonces se vuelve mucho más especializado. Ya no es el tenedor de libros, y es más, el contador que registra, ese prácticamente está muriendo porque ya como son con CFDIs, las pólizas se hacen con un modelo y te hacen automáticamente el registro. Perdón, ¿nos podrías explicar rápido qué es una CFDI antes de continuar? Un comprobante fiscal digital por internet, una factura electrónica. Correcto. Entonces ya el XML con el dato, ya el registro contable se hace de manera automática. Correcto. Entonces, automática, porque es el modelo de póliza, Claro. que tú tienes que adecuar. Pero ya las grandes empresas que tenían 40 contadores en un espacio, con que llegaban las valejas, las mochilas de información, las maletas, y la información ya todo es electrónico, se ha automatizado tanto que de esos 40 nada más se requieren hora 10. Y hay un detalle interesante. También como contadores nos hemos tenido que especializar en cuestiones tecnológicas. ¿En qué sentido? En que recuerdo muy bien, me tocó esa época en donde teníamos que considerar y conocer las cuestiones de redes, qué es poner una red en las computadoras, qué es enlazarlas unas a otras, todo ese tipo de detalles y de conocimiento también hasta de software, porque recuerdo que nos enseñaban lo básico y esencial, pero todavía el día de hoy conozco colegas contadores que les aparece un cuadrito en la computadora y saltan, ¡ay, qué es eso!, ¿no? Y también ha sido necesario que incursionemos en cuestiones tecnológicas. Yo recuerdo, y eso es una anécdota, los colegas de antaño, estamos hablando de contadores de 60, 70 años, tienen que llegar una persona a aprenderles la computadora. A ese extremo, o sea, las medidas tecnológicas o te voy a dictar. Ajá, exacto, me tocó ver eso. Ya, contadores, ¿eh? Sí, contadores. Ya de una generación, o una o dos generaciones arriba de la nuestra, de nosotros, que les tocó esta transición en el cual tenían un auxiliar dedicado a dictar, bueno, que ellos les dictaran y ellos, que ojo, Vas a andar tipeando, ¿no? ojo, también me ha tocado abogados, ¿eh? Sí. Abogados que dictan a su secretaria y está ahí. De hecho, ¿no? en el curso que está dando la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia, justamente vino un abogado emérito de Ciudad de Puebla, genial, de primerísima línea. De hecho, nos comentó algunos procesos que, como no tengo autorización del ponente para decir de qué nos habló, pero sí les puedo decir que estuvo promoviendo amparos, dijeran en la jerga popular, de alto impacto, y que literalmente nos dijo que él, en serio, tiene un asistente al cual le dicta y el cual imprime, porque no tiene las capacidades desarrolladas tecnológicamente para poder hacerlo. Y es cierto, en el hoy por hoy, el modelo de trabajo jurídico, tanto también fiscal y contable, nos exige capacidades holísticas para poder manejar los nuevos accesos tecnológicos, como también codificaciones que no se tenían presentes. Ahora bien, entonces yo puedo resumir que en este momento es un binomio de trabajo, una sinergia entre el contador puro o el contador que ahora está haciéndose fiscalista y el abogado, porque bueno, me gustaría acotar que en el modelo penal acusatorio tú puedes tener asesores específicamente que cuando estás llevando un asunto puedas estarte guiando a la hora de hacer un interrogatorio contra interrogatorio. Es más, en algunas charlas que hemos tenido la oportunidad de participar aquí, su servidor, Viacasito de Jurisprudencia, he hecho ver que incluso los peritajes tienen que estar muy bien guiados a la hora de hacer el interrogatorio del testigo experto, que en otras palabras es el contador que va a hacer la auditoría o va a hacer el análisis del por qué se hizo la multa. Entonces el abogado debe de estar de la mano del contador para poder presentar tanto el buen peritaje como el interrogatorio específico para que el peritaje tenga una función. Claro. Estoy viendo que hay compañeras que están aquí mandando saludos a Pablo, que dicen que el más guapo es el de azul. Exactamente. Sí, ¿no? Digo que lo confundieron con Aquaman. De hecho, pero que me sobra papada. Sí. No, falta. Dile.
Dile, no me sobra. Es lo que la pasa es que- cámara. Exactamente. Sí es la cámara, ¿eh? Sí. Varios es la cámara. y varias me han dicho, oye Miguel, te ves más delgado en persona. Digo, es que la cámara engorda. No, la cámara no engorda uno con el pan de muerto, pero la cámara Sí, no te ayuda. Y el quesito. El quesito. Ese Este, engorda. nos comenta Mauricio Reina. Mauricio. Saludos, mi estimado Saludos. Mauricio, un abrazo. Nos comenta la diferencia entre Ajá. fiscalista, no es el límite de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, medularmente el artículo 5. Se la compro, el artículo 5 nos habla de la representación en juicio y de quienes pueden ser autorizados para en este caso incluso firmar a nombre del contribuyente y exige pues ser abogado registrado. Exacto. Y es la diferencia, quienes no tienen la cédula y están registrados solo pueden escuchar notificaciones e imponerse de autos, pero no pueden ser autorizados en términos amplios, ¿no? Eso es un Entonces, hecho. me parece excelente y en vida propia yo litigaba ya en materia fiscal, la cédula de derecho la saqué express para ya poder autorizarme en términos del artículo 5, en términos amplios y demás. Y sí, para mí, Mauricio Reina fue mi graduación, ¿no? Cuando ya, registré mi cédula, ya puede ser, ahora sí ya soy abogado. Eso es amor, eso es amor puro, ¿eh? Ya que estás tocando ese tema, también para los compañeros contadores que también se me acercan y me preguntan, bueno, pero ¿sí puedo yo como contador defender a un cliente en todas las instancias legales? No. Y precisamente Pablo ya lo está comentando y Pablo tiene también la respuesta de cómo le hacía antes de no tener la cédula. Pablo. Como le sigo haciendo a la fecha, Aunque también ya tenga cédula. aunque ya también tenga cédula, Davina me enseñó que a veces el cliente miente. Ok. Y a veces No, dice ¿cómo cosas. crees? Y Buen a veces punto. te No pasa. meten problemas. No es cierto. Entonces terminas tú como abogado firmando cosas Sí. que no son verídicas y que de hecho pueden ser hasta contrarias y hasta afectarte en tu profesión. Y abrirte un Entonces, proceso penal Y incluso, abrirte un ¿eh? proceso penal y no vamos a recordarte más triste. Espera, por favor, aquí está mi hombro, puedes llorar. Vamos a quedarnos nada más en que al final queda uno autorizado para imponerse de autos, puede checar el expediente, consultarlo, hacer las gestiones y que siempre firme el documento del contribuyente. Ok. Que siempre firme el contribuyente, la persona que tiene poder a nombre de la empresa, él firma y todo lo que se manifieste va a su nombre, y ya ahí, para evitarse también cualquier tipo de problemas. Desde hace un tiempo yo ya litigo prácticamente en juicio en línea, ya no llevo juicios en la vía tradicional, es muy raro. Entonces, nada más con la firma electrónica, ya teniendo la firma electrónica la persona moral o el representante legal, o en caso de persona física, ya con eso promueves a nombre de la Un persona. ligero paréntesis. Para el público, ¿qué es la firma electrónica? La firma electrónica, ¿cómo lo podremos definir, Master? ¿Usted ha escrito sobre eso? ¿Quién Pues, mejor para responderlo? La firma electrónica meramente consideramos como la firma autógrafa, pero en nivel electrónico. Es decir, es un archivo Digital. que prácticamente es como si estuviera yo firmando un documento, pero es un documento electrónico. Correcto, y eso es una obligación que nos pide el SAT. Exacto, ya saben ustedes muy bien, al día de hoy si no tienen firma electrónica avanzada no pueden generar sellos, no pueden facturar, entonces la factura electrónica es esencial contar con ella y precisamente parte de la reforma fiscal que se está dando para el 2020 es cuestionar cada vez más a los contribuyentes para otorgarles tanto la firma como los sellos. Es decir, ¿existe un nuevo filtro o un pretendido nuevo filtro? ¿Qué nos puede comentar al respecto, Miguel? Ese filtro lo que trata es detectar, sobre todo bajo el afán que dice la autoridad, detectar prestanombres. Digamos de buena fe, hablándolo plano para que el público entienda cuál sería la intención. A ver, si tú vas a darte de alta al SAT, se supone que pues vas a hacer actividades lícitas. Correcto. Y que son propias, son tuyas. Ajá. Sin embargo, saben muy bien que tristemente pues todo este esquema de las empresas fantasmas y empresas factureras ha provocado que sufran justos por pecadores. ¿En qué sentido? Creo que somos más los contribuyentes que queremos hacer bien las cosas que los que no quieren hacerlas bien. ¿Esto qué significa? Que en ese afán la autoridad ha complicado a los contribuyentes a la hora de darse de alta. No es posible, Ramón, quizás ya te pasó, un contribuyente, hablemos de una persona moral, va el representante legal y al representante legal empiezan a cuestionar quiénes son los socios, a qué se dedican los socios,
cuál es tu domicilio, quién más ha estado ahí, a qué se van a dedicar, quiénes son tus proveedores, quiénes van a ser tus clientes, y en una de esas el representante legal no tiene todas las respuestas a esas preguntas. Master, estamos tocando, perdón que lo interrumpa, estamos tocando un tema que precisamente tenemos contemplado en esos mitos y realidades, que es el tema general que nos trae aquí, mitos y realidades de la reforma fiscal. Y uno de los, no sé si mito o realidad, ustedes me dirán, que hemos estado escuchando en las noticias, es precisamente este tema, ¿no? El Universal por ahí sacó, me parece que fue el Universal que sacó una noticia. ¿Se fue la señal ahí? Aquí en nuestra pantalla, tantito interrumpo aquí a Pablo, ya que nuestro monitor nos indica que algo está pasando en la transmisión. Pero si estamos o no, no, ya se fue. No, se fue. Se cortó. Se cortó la transmisión, no hay video, audio. Ni señal, ni cámara, nada. ¿No? Ah, se apagó. Acuérdate que tiene media hora, préndela. Sí está audio. Sí es cierto, acuérdame que tenemos que quitarle eso. Ya me acordé. No lo oprimas, nada más préndelo. Ahí está, ya. Acuérdate, cada media hora se está cortando. Es que ahorita que anduve de viaje, esa cámara... Pero nada más es la señal. No, nada más fue el video. Nada más fue el video. Correcto. Pero seguimos Que transmitiendo. bien que no dijimos intimidades cuando se fue la señal, nos va a pensar como Ah, sí. Pedrito No, Sola. es que ya me pasó que... Acuérdame, Gilbert, quitarle eso de que se apague cada media hora. Pero bueno, nos sirve ahorita para informar que ya pasaron 30 minutos y se nos fue como Por agua, rápido. la verdad, muy Perfecto, rápido. pues es que esta compañía de primerísima, pero me gustaría retomar esta parte porque se me hace muy Mitos, interesante. mitos y Adelante. realidades, decía la nota del Universal, que ya nada más con que el SAT vaya a tu domicilio y no te encuentre, ya eso puede dar origen a sanciones, cuestiones y hasta delitos, ¿no? Defraudación o algún tema. Y la jefa del SAT, Farhat, contestaba y sacaba un comunicado en un tweet que borró y luego volvió a subir, donde decía, no, esto no es cierto, están mal informando a los contribuyentes, esto es mentira. Master, estimado Ramón, ¿qué Miren. nos puedes decir al respecto? Ramón está comiendo qué. Aunque- Dice Ramón, No me lo a mí interrumpas, me a ver, a mí pásame no me más hable. queso, por favor. A mí no me Aunque hable. las disposiciones fiscales no digan tal cual eso de que si no te encuentran en ese instante te va a pasar de todo, en la práctica sí sucede. Es más, sucede que ni siquiera el notificador llega a tu domicilio, sino que está muy lejos, mejor voy a decir que no está y punto, y levanto un acta diciendo que el contribuyente no está, y bueno, con las consecuencias legales respectivas. Ramón. Bueno, por ejemplo, hay un oficio interno que es del SAT, en las cuales se hacen estas verificaciones de domicilio, que es uno de los pocos documentos que no son liberados, están reservados. Y en ellos es donde se hace todo el procedimiento Bueno, de si la intención verificación. es que el contribuyente sepa y esté regularizado, ¿por qué no los liberan? Es que pues es un procedimiento ya de, podemos decir, de reserva de información, porque imagínate que se llegue gente que realmente se dedica a eso, a andarse escondiendo del SAT, pues va a tener toda la información. Pero por ejemplo es común, te da hambre, es el único contribuyente, sales aquí a la esquina a comprarte unas galletas y un refresco y en esa mala oportunidad llega el verificador. Llega, checa y todavía está el letrero de se renta, porque no te da tiempo de quitarlo, ¿no? Y dice, no, pues aquí no hay nadie, bueno, regresa mañana. Pues regresa y vuelve mala suerte. Sale la hora de la comida, checa, le pregunta a los de junto, oye, el contribuyente de aquí, como se acaba de recién cambiar, le dice, no, pues no hay nadie. ¿Y qué pasó? Le cancelan los sellos y empieza la aventura de la solicitud de visita domiciliaria para que estés ahí a que llegue el de la autoridad, porque no te avisan, vamos a llegar a tal hora a checarte, no tal día, ¿no? Te tienes que esperar y ya estás sujeto a tu actividad. Ahora, una empresa que tiene 5 o 10 personas, una pyme, o que ya es de 100 personas, pues yo creo que tiene la capacidad instalada para hacerlo. Pero de que llegan a suceder esas cosas o que se llegan a estar como no localizados porque está muy lejos o es una zona de riesgo, también esa es otra ahorita. Dice, oye, ¿dónde te toca? O le dio flojera. No, dice, ¿dónde te toca? Te toca ir a Tierra Blanca. Dice, no, pues está no localizado. Dice, a ver, ya cuando vaya para allá, ¿no? Pero sí hay ciertas situaciones, ya no solo de ubicación, hay unas zonas de riesgo, de que vaya la autoridad a verificar. Entonces, sí puede llegarse a una sanción, pues estar no localizado, que es una sanción delito penal. Sí, claro que sí. Ahora, como se cuenta en la nota,
Sí, yo creo que Es tendencioso, es tendencioso. se va, porque sí llega a suceder, y vaya, sí hay varios casos, pero vaya, hay una aclaración, el contribuyente levanta la mano antes de que llegue a suceder eso que están comentando. Es decir, sí hay un medio de defensa efectivo que podría ser un muy buen grupo de Esa aclaración, más que defensa, esa aclaración. Viene en la reforma 2020, viene el proceso, cambia el procedimiento de cancelación de sellos. Actualmente, ¿qué quiere decir que te cancelen los sellos? Eso me gustaría Te cancelan, que digamos, el permiso para facturar, ya no puedes facturar. ¿Ok? Incurres en ciertas conductas y te cancelan el documento electrónico con el que expides facturas. Entonces ya no puedes facturar, básicamente te impiden facturar. Lo cual es fatal para un empresario. Actualmente, como está el procedimiento, es que te cancelan los sellos, te impiden facturar hasta que tú aclaras y te resuelvan en lo que ellos se tarden. Viene en la reforma la modificación para cambiar el procedimiento y que ahora sea, te cancelan los sellos temporalmente, provisionalmente, habla de una cancelación temporal. Tú presentas tu aclaración y en cuanto tú presentes la aclaración te liberan los sellos para que tú puedas seguir facturando hasta en tanto se resuelva la aclaración. Si se resuelve en sentido favorable ya no pasa nada, si se recibe en sentido negativo, entonces ahora sí ya te los restringen, te los cancelan definitivamente, que es un buen punto, ¿no, Master? Para mí, esa reforma es la legalización de lo que al día de hoy conocemos como invitaciones. Sí, definitivamente. Eso va a ser la herramienta que va a estar utilizando el SAT para que si quiere de inmediato que estés con ellos, restríngele los sellos y que acudan de volada contigo. Para el público no especializado, ¿qué son las invitaciones? Bueno, las invitaciones que estamos teniendo el día de hoy son enviadas por buzón tributario de manera masiva. Buzón tributario. La buzón tributario es la herramienta de comunicación electrónica entre el SAT y los contribuyentes, todo por medios electrónicos en el portal del SAT, vinculado a nuestros correos electrónicos. Si tú eres contribuyente y no tienes buzón tributario, no sabes qué es buzón tributario, ese término ya lo deberías conocer si eres contribuyente. Si eres contribuyente y no lo conoces, corre con tu contador. Es más, se la voy a voltear aquí a Pablo. Pablo, ¿tienes acceso a tu buzón tributario? No, por favor, estamos transmitiendo en vivo, me va a llamar el SAT, es más aquí. A ver, mira, vamos a hacer público el RFC de Pablo. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No tiene ni RFC. De hecho, yo solo les digo solo trabaja en efectivo. El mal, mira, es un infiltrado fiscal. Me acaban de descubrir. Lo que pasa es que tengo derecho constitucional a no contestar ninguna pregunta hasta que mi contador me asesore. Es un soplón fiscal. 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya llegan con los paquetes de efectivo, así. Pero sí es cierto. Un contribuyente, los que nos estén escuchando, si no están especializados en la materia y si han estado escuchando los temas, si no conocen su buzón tributario, por favor pregúntenle a su contador, porque tristemente después los contribuyentes se desligan y dicen, contador, este es tuyo, tú te encargas de esto. No, porque es su contador, es como la firma electrónica. ¿Por qué la tiene el contador? Porque el contador lo tiene que ver, no es una responsabilidad del contribuyente, igual la firma electrónica. Deben de ser del contribuyente. Debe de ser, ¿no? Del contribuyente, ¿no? De hecho, mi viernesito de jurisprudencia desapareció y aquí está su lápiz. Ya se murió. Ya valió grillo. Por no ser un buen contribuyente. Así es. Pero, en efecto, sería grave si alguno de los que nos está escuchando, viendo, no conoce su firma electrónica, su contraseña y no sabe cómo acceder al buzón tributario, porque significa que está dejando totalmente que le controle un tercero sus obligaciones fiscales. Dice Mauricio Reina que no tienes buzón tributario. Yo ya tengo, pero me lo maneja mi contador. No puedo dar información porque estamos aquí transmitiendo en vivo y me va a llamar el SAT. Se lo hackean. Me hackearon. Yo no soy yo. ¡Opel! ¡No vivo ahí! Le mandan invitaciones al privado. De hecho, sí me gustaría entonces dejar como un punto para los que están viendo este programa que no son público especialista. Entonces, que está bien tener confianza en tu contador, está bien darle todas las oportunidades de trabajo, pero... Buen punto. Por favor, a todos los contribuyentes que nos estén viendo y escuchando, verifiquen quién es su contador.
si verdaderamente es contador, comenzando por De ahí. entrada, Porque qué diciéndola. triste es que de repente te venga un contribuyente y te dé acceso a su expediente y le preguntes, ¿y quién es tu contador? No, pues fulano. Y le digo, no, pues no lo conozco. A ver, vamos a buscarlo aquí en cuestiones de Google de, Legal. Google, de cédulas profesionales, Google Legal. No, pues no, parece que no está registrado. Y en el medio Oiga. más o menos nos conocemos, así como... Y le digo, oiga, en alguna ocasión le pidió por lo menos documentación mínima en la que se acreditara que era contador, si pertenecía a alguna agrupación, A un algún gremio, ¿no? colegio, si le mostraba que por lo menos iba de vez en cuando a tomar algún evento de actualización. No, pues es que pues todos le decían contador y yo creí que era contador, porque de repente sí sucede. Colegas que se dicen contadores, pero no lo son. Lo típico que me ha tocado ver, no es que con el contador anterior pagaba menos, ¿por qué con usted me sale más a pagar? Y bueno, es que aquí sí hicimos bien el cálculo, ¿no? Los cálculos anteriores ya los revisamos y estaban mal. No, pero es que no me interesa que estaban mal, yo quería pagar menos. Hágalo mal como el otro contador, ¿no? De hecho sería un patriota fiscal. No sería un patrón. De hecho, eso es un dato bien importante que nos pasa en todas las profesiones. Quiero dejar en claro para todos los que nos están viendo en esta transmisión, en la que la van a ver en la repetición, que no necesariamente lo que te diga el profesionista va a ser lo que tú esperas escuchar. Hay veces en las que irás con tu contador o irás con tu abogado y te va a dar un panorama que, bueno, no es el más lindo, que es tal vez un tanto incluso sombrío, me permitiría yo decir en esas palabras, pero si es un profesionista, trata de confiar en él. Es obvio y es válido que uno puede ir a escuchar una segunda opinión, pero no te vayas simplemente porque este cobra más barato, este nada más es el que me recomendó la tía. Busca siempre que sea una persona con preparación. Por ejemplo, los contadores, a diferencia de nosotros los abogados, sí tienen que tener determinados cursos anuales, si no me equivoco, y entrar en una colegiación que es obligatoria. Y los abogados un tanto no. La verdad es que pésimo por nuestro gremio, que han evitado a toda costa la colegiación correcta y se hacen apenas grupúsculos que dices, bueno, aquí los abogados nacionales del puerto de Veracruz que son adictos a las mojarras fritas y tienen sus colegios y la verdad es que no hacen lo propio. Pero sí los invitaría a que buscaran un contador que sea certificado, un contador que sea conocido por tener una moral de trabajo. Y desde luego también a los abogados en el mismo sentido, que sea conocido no por darte la razón como cliente, porque aquí es la única materia donde el cliente no tiene la razón. La razón la tiene el profesionista que conoce su campo a desarrollar. Si el cliente tuviera la razón, no pagaría impuestos. O no haría lo propio. Y regresando ligeramente al punto que tocamos al principio, es cierto, los contadores tienen cierta labor, los abogados a lo mejor tenemos que hacer realidad lo que diga el cliente porque vamos a una postulación, y postular es que tú tomas una idea y la haces como propia y la haces verdadera, pero eso sí, partiendo de una serie de realidades. Tú le tienes que decir al cliente, correcto, por ejemplo, poniéndolo en materia penal, yo te voy a hacer una defensa penal apropiada para que tengas un resultado, pero no necesariamente la persona, como dicen, sin concederlo, sea o no culpable del evento, pero tú tienes que hacer por obligación una postulación apropiada. Pero eso sí, si tu profesionista, que verdaderamente sea profesionista, no solamente en su preparación, sino además que tenga una moral y una ética, es básico, te dice, ¿sabes qué, hermano? No se puede, pues no se puede, hay que pagar, hay que regularizar. Entonces sí los invitamos en este foro realmente a que busquen a personas que tengan esa moral de trabajo. Correcto. Hay un tema que me comentaste, Pablo, que se llama la responsabilidad solidaria, y la verdad es que sí me gustaría que nos dijeran, por favor, bueno, aquí... cerrando el anterior, mito, realidad, sí pueden llevarte a la cárcel por no... O sí puede derivarse un problema no estar localizado en domicilio. Sí, creo que sí. Entonces, sobre todo si no es bien murió el atendido. contribuyente porque no estuvo en su domicilio cuando llegó la autoridad fiscal. ¿Muerto por jugarle al desaparecido? Muerto por jugarle al desaparecido. ¿Qué puede pasar? Cancelación de sellos, 69B, operaciones inexistentes, es decir, que lo tengan como vendedor de facturas, algún delito, incluso si hay un crédito fiscal, 69B, es ocupación del domicilio después de determinado un crédito fiscal, entre todas las cosas que pueden desprenderse, ¿no? 69B relacionado al 113 y 113 bis, que son ya por estar no localizado, delitos fiscales.
de delincuencia Y organizada. nos vamos también sobre delincuencia organizada, 400 bis, Muertos, ¿no? exactamente, sí, ahí hay características propias, pero es real, quisiéramos dejar muy en claro que sí es posible, entonces es Sí, necesario... pero para que llegue a eso, lo que, Es está, por en la ahí. que está- lo que está en la nota, Exacto, pero- que llegue a eso ya está en extremo. Sí, Entonces, o sea, que lo que tú realidad, mencionas ¿no? Sí, es se una puede. realidad porque es un delito el abandono de domicilio. Sí, pero como está en la nota de llegar para ya una delincuencia Lo que organizada, es una exageración Sí, de la sí, nota, sí, ¿no? sí, ya, Es una realidad. Sí, no, sí, y más que Perfecto. nada es no haber atendido las Exacto. llamadas de atención que hubo a lo largo de ese tiempo. Ahora, perfecto. Dejar Sí, pasar sí, tiempos. El tema de responsabilidad solidaria, Por estuvo favor, sí. mucho sonando ese punto de la pregunta, ¿no? Ahora, si la empresa tiene un crédito fiscal, ¿pueden ir contra los socios accionistas? ¿Vamos a tener socios accionistas pobres a los que les van a quitar todo? ¿O cómo está? ¿Cómo Antes, queda el antes de tema entrar a eso, responsabilidad me solidaria? gustaría nada más que dieras una embarradita de cómo estaba antes para pasar a cómo Bueno, estaba. actualmente, si una persona moral tiene un crédito fiscal, tiene un adeudo, es decir, le hacen una auditoría, le hacen una revisión, detectan que no pagó bien sus impuestos y le determinan un adeudo fiscal, que llamamos crédito fiscal, ese adeudo fiscal solo lo tiene que pagar la persona moral, ¿sí? Si la persona moral no tiene bienes o no tiene bienes suficientes o dinero suficiente para alcanzar a pagar el crédito, pues la parte que no se pueda recuperar se queda como un crédito, digamos, incobrable, por decirlo así, ¿no? Que ya no lo pueden cobrar, ¿sí? Solo pueden cobrarle a la persona moral y no pueden ir contra los socios accionistas, gerentes, administradores únicos, representantes legales y demás, salvo 4 supuestos que la ley nos marca en el artículo 26 de Código Fiscal de la Federación. Básicamente esos supuestos se resumen, uno de ellos que no esté localizado en el domicilio precisamente, que desocupe o que desaparezca o que no esté localizado en el domicilio. Otro supuesto es que no lleve contabilidad, que no esté inscrito en el RFC, ¿no? Básicamente son supuestos cuya esencia guarda el espíritu de que no pudieron encontrar el contribuyente, no pudieron revisar su contabilidad o este ni siquiera está dado de alta en el RFC y por tanto en esos casos graves, por decirlo de alguna manera, proceden contra los socios accionistas. Ahorita en el paquete económico 2020 se manejaba que responsabilidad solidaria fuera en todos los casos, o sea que no hubiera supuestos. Si la empresa debe, iban sobre los socios accionistas. ¿Cómo quedó eso? Y ahí ya andaban preguntando si esto iba a ser retroactivo. También Porque sabemos que hay muchas empresas que deben unos créditos fiscales millonarios. Pero pues mientras sigas dando la cara, aquí estoy y no tengo para pagarte, pues no pasaba nada. Pero ya andaban preguntando, oye, esto va a ser retroactivo, ¿no? Y la respuesta era, pues es que sí, ¿no? Porque ya es un procedimiento que arrancaría en el 2020. Por fortuna, no va a quedar de manera ilimitada. no quedó. No quedó, sino que lo que hicieron fue aumentar la lista de las situaciones en donde se iba a romper y ya iba a dar cauce a que esa responsabilidad solidaria quedara ya directo hacia los socios accionistas. Es decir, es taxativo, no es nada más albedrío de la autoridad. Ya está listado. Taxativo bien, 100%. sí, bien sigue habiendo aclarado. conductas, las que ya mencioné, Las que ya están, se amplían más. se amplían más, ¿Correcto? ¿no? Y que tienen que ver muchas con las cuestiones de los EDOs y los EFOs. Operaciones un paréntesis inexistentes. nada más rapidísimo, ¿qué es EDO y EFO? ¿Qué es EDO y 2 EFO, segundos Ramón? nada más. Empresas que deducen operaciones simuladas, esto es que consiguen facturas para ser deducibles. Y los CEFOS son los que te dan la factura, empresas que facturan operaciones simuladas. Esas son las que dan pie a las empresas fantasma, que ahorita por la fecha está muy alusivo, ¿no? Tuvimos ahí un curso de empresas Fantasmas, fantasmas. estuvo muy bueno. Muy interesante. Pero por ejemplo, ahorita el ponentes. asunto de esto, y a mí es algo que me preocupa ya en materia de política fiscal, es que los créditos del SAT de que determinan se están elevando. Ahorita se elevó un 15% la determinación de créditos. Esto es, te finca la autoridad del crédito, Y yo así. pero no lo logra cobrar. Inclusive hace la semana pasada tuvieron ahí también el asunto de las notas que decían, se cancelaron los créditos, dice, no es condonación,
Espérate. Es cancelación de cuentas incobrables. Exacto, son incosteables. Bueno, que hay un procedimiento. ¿eso fue mito o realidad? No, eso es una realidad. Que no fue con donación. Sí, no es una condonación. Te llega a la autoridad. ¿Qué tienes? No, pues esta mesa. Pues debes 20 millones, ¿no? Pues yo creo que no vas a pagar, ¿no? Pues sabes que ese crédito no va a ser cobrable, es incosteable. Entonces, ¿qué se da de baja de la parte de contabilidad de los créditos? Entonces, ¿qué pasaba con estos programas de ponte al corriente? Trataban de evitar que llegaran a estas situaciones de los créditos que tenía la autoridad en ciertos años y de lo que se podía cobrar, daba de baja y cobraba. Ahora el asunto es, como ya van a quitar la condonación, la parte constitucional, ya la autoridad en el último informe vio que se elevó la cartera de créditos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya la autoridad se va a tener más determinación de créditos, pero es muy probable que no los pueda llegar a cobrar, y de lo recuperado, ahora sí, de lo perdido, lo recuperado que se puede hacer. Yo ahí creo que hay un problema en la parte de recaudación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el contribuyente esté operando, van a hacerle más rápido procedimientos de revisiones electrónicas, 69B, de EFOS, y entonces le van a hacer manita de puerco, porque va a ser más rápido que le terminen ahí crédito, que se ponga al corriente y que pague, a que la autoridad llegue y les quiera determinar, puede ser un año, la defensa, la pregunta va a ser, y no se pueda recuperar ese crédito, que ya estamos viendo que se está disparando precisamente en esas fechas. La pregunta va a ser, ¿el contribuyente va a aguantar esa situación? ¿Va a soportar? Hay gente que lleva 5 o 10 años con crédito fiscal. No, ¿va a soportar la manita de puerco fiscal? Sí. Por ejemplo, cuando te digan, a ver, aquí en el puerto, a ver, está la empresa fantasmagórica SASB, son 2 millones, ¿te quieres regularizar? ¿O te hacemos visita con querella penal? Ah, pero son 30 millones de facturas falsas, puedes caer en delincuencia organizada. Pero eso es ¿Tú una crees que no se va a querer extorsión. poner sí, pero no crees que se va a querer poner al corriente? Pero ¿no te parece una extorsión eso? Ya casi es un derecho de piso. Ya lo dije, extorsionismo. Extorsionismo. A ver, es una extorsión legal que se encuentra en Código Fiscal, el artículo 17H. Pues como tu mamá que te va a decir, si no cenas. Pero bueno, vamos a rebotarle el tema a Pablo para que nos recuerde cómo quedaron esas causales para que se dé la responsabilidad solidaria a los socios accionistas. Quedaron ampliadas, se ampliaron. La parte medular para mí es el tema de operaciones inexistentes, que básicamente giran en torno a eso. Pero ya como causal, incluso hasta si tú dedujiste una factura de tu proveedor, no está ese caso. El tema que a mí me preocupa, suena muy bonito responsabilidad solidaria, ¿no? Suena, está limitado para los que venden facturas. La parte que a mí me preocupa es que en todos los créditos fiscales que estoy defendiendo actualmente, bueno, no en todos, pero a lo mejor el 90-95%, todos llevan operaciones inexistentes. La revisión de al día cajón. de hoy. Todas las revisiones llevan operaciones inexistentes. Y no van hacia el EFO. Y no van hacia quien dedujo la factura. Es lo hacia triste. el EDO, hacia quien deduce la factura. Y ojo, y resulta que yo sí tuve realmente esas operaciones. Bueno, Ramón podrá poner unos ejemplos buenísimos, todavía más canijos que los míos, ¿no? A mí los ejemplos que me ha tocado ver injustos es, la operación es real, todo es real, pero mi proveedor no presentó su declaración anual. O no tienes datos en la declaración. O no tiene datos en la declaración. Y como no tiene datos, se presume entonces que la operación es fantasma porque no tiene infraestructura para hacer los servicios. Es decir, no necesita una declaración de la autoridad, sino una mera presunción. Brevemente recordemos que el artículo 69b establece una presunción que básicamente nos dice que se presume que hacen operaciones inexistentes quienes hagan operaciones sin contar con infraestructura, capacidad material, personal o activos. Entonces, si yo no cuento con esos elementos, se presume que hago operaciones inexistentes, es decir, que soy un vendedor de facturas. Siempre dicen el término vendedor de facturas. No ese es el término real es operaciones inexistentes, ¿sí? Es más, ni siquiera EFOS o EDOS, debería ser empresas que facturan operaciones inexistentes y empresas que deducen operaciones inexistentes, porque ni siquiera debe darse la simulación, basta la mera inexistencia de la operación.
El tema es que la forma en que la autoridad acredita cómo es que quien te expidió la factura no tiene infraestructura, personal, capacidad material y demás. Solo fue con la anual en ceros. Solo fue con la anual en ceros. Oye, pero es que aquí están sus activos. Sí, pero la anual en ceros. Oye, es que me construyó una caseta y aquí está la caseta. Ah, pero presentó la anual en ceros. Oye, pero es que fuiste a su domicilio y lo verificaste y viste que sí tiene infraestructura. Sí, pero presentó la anual en ceros. Entonces yo presumo que la operación es inexistente. Ramón, tú tienes por ahí unos ejemplos buenísimos. ¿Cuáles los puedes comentar? ¿Cuál quieres? Todas. Todas. Todo. No, pues No, ahorita... pero, a ver, tantito, es ver. Estos ejemplos que están diciendo ni siquiera están en los listados de EFOS. No, Ni siquiera. Está listado. Ni y siquiera son está. operaciones reales. Pero no están listados como EFOS. No, porque son empresas Simplemente reales. la autoridad dijo, Simplemente pues, la autoridad dice operación inexistente. Ok. Incluso un contribuyente. por eso la urgencia del 5A. Sí, ¿Qué es un 5A, contribuyente. ¿Ah? ¿Qué es 5A? El Ah, 5 el del código. código, donde para el 2020 se está dando cuestiones de la razón de negocios, materialidad y todo ese tipo, ¿no? Correcto. Pero incluso. llega Acuérdense al que este extremo- programa es la primera parte porque viene otra Viene segunda. otra. De hecho, perfecto. de hecho. Sí, porque hay mucho de qué hablar, ¿eh? Por favor. ¿Va a haber otro? Sí, va a Alguien haber me dijo. Va a haber más queso. Sí. Va a haber más Va a queso. haber más queso. Ah, bueno, y va a haber más vino. Pero vamos a traer jamón serrano. De hecho, la No, pues ya quieren que le den de comer. Y un pasito con aceite de oliva para que pueda A ver, es que falta. tenemos que hacer una aclaración. Mira, Sí, nosotros sí. tenemos casa, los aquí presentes, pero bueno, Ramón es una persona que usualmente duerme aquí abajo, y unos cartones ahí, y como no lo quieren en su casa, bueno, viene aquí, le damos de comer. Salió en este programa porque lo queremos, pero igualmente hay más queso y a la próxima va a haber jamón serrano. Me comprometo, Más. Por cierto, allá nuestro Producción. ingeniero de producción dice que también él le faltó Sí, el le queso y la faltaban banana. unas galletas, cuando menos, con algo para Aquí untar. nunca le traen nada, Sí, Me quedé corto Pórtense esta bien. vez. Ahí Sí, está. pero yo voy a traer jamón para que vean Ya que- como decía Duarte, pórtense bien, muchachos. Pero bueno, vamos con los ejemplos de Regresando Ramón. con- Ramón. A ver, ahorita el último caso es de un edificio que se construyó Ujú. y le requirieron, oye, ¿cómo es que se construyó si el otro cuate nunca dio de alta trabajadores, no tiene el registro para la construcción, el permiso, nunca presentaron avances de obra, no sabemos dónde está este cuate, dice, el edificio no existe. Órale. ¿What? ¿Y esto Como, qué es? como el meme del negrito. ¿Y esto qué es? ¿Y esto? ¿Qué es, no? Entonces, pues ahorita estamos, bueno, yo qué culpa tengo De que este cuate. el otro cuate no haya presentado su anual, a lo mejor tiene su contratación, que es un tema que también ahorita traemos, con el tema de la iniciativa de Napoleón. Oye, las constructoras normalmente subcontratan, Ujú. tanto la gente de obra, la maquinaria, la parte administrativa. Entonces con esto, las constructoras deberán de tener su personal a su cargo, sus 200 trabajadores, su maquinaria, o sea, no subcontratarla, al operador de la maquinaria. Yo no lo había visto, pero Ok. como está la iniciativa en las causales ahí para el outsourcing de manera ilegal, te dicen, tú no puedes subcontratar a alguien Ujú. que vaya en contra de lo que tú realizas. Por ejemplo, los hoteles, Ok. las camaristas. El outsourcing y Ajá. te da las camaristas. Ajá, oye, no, porque tú el hotel, A pues es eso que te trae dedicas. los cuartos limpio. Entonces no puedes tener una empresa de outsourcing de camaristas, porque tú debes de tenerlos. Bueno, así está la ley para el trabajo. Sí, pero por eso va a modificar. Acuérdate, el 15A, el Sí, 15B, sí. 15 de la Que no lo iniciativa. respeten es otra cosa. ¿Qué pasa? Pero entonces sí tiene algo de razón, o sea, ¿cómo es que tú siendo una empresa tengas que subcontratar a gente que se supone que tú lo debes de realizar? Ujú. O sea, solamente debes de subcontratar a gente especializada para que no sea el puesto de ahora delincuencia organizada, que hablan de ellas de outsourcing ilegal. Entonces, ahorita traemos ese tema, porque sí es cierto, la constructora a su vez hizo contratos con subcontratistas. Ya. Y la constructora lo que único que entregó al cuate es el dijo, aquí está el contrato. Dice, yo subcontraté a toda esa flota de allá.
Yo me deslindo. Mira, aquí está. Yo subcontraté A, B, C, D, E. Pero eso es normal. Eso en es el normal. gobierno, y más en el gobierno. Eso es normal, pero la autoridad dice, ¿dónde están los trabajadores que hicieron el edificio? O sea, es que la constructora con la que yo operé, pues me entregó ese contrato, pero ella a su vez subcontrató a otros. Entonces yo no sé, los trabajadores, los 10, los 15, los 20, la maquinaria, Es decir, la gerencia, no El sabemos. empresario debe de tener al pendiente no solo a quién contrata, sino a quién subcontrata la empresa que contrata. Es que eso se llama cadena de proveeduría. El proveedor de tu proveedor, que es lo que revisa también la autoridad. O sea, no nada más es la relación que tú hiciste con tu proveedor. Es a su vez, por eso son los cruces de CFDIs, los proveedores a su vez con quien realizaron las demás operaciones. Entonces la recomendación sería que el empresario vigile no solo a quién contrata, sino Es también... que se vuelve muy complicado. Demasiado. Por ejemplo, ahorita ¿qué pedimos? 32 de verificación de domicilio, 32 declaraciones anuales. A ver, me están aquí comentando si hay sonido. ¿Sí? 32D. ¿Sí? ¿Qué es? La opinión de cumplimiento, que estés al corriente de tus obligaciones. Correcto. Pero tú no vas a decirle a tu cuate, a tu proveedor, oye, mándame aparte de tus 5 principales proveedores. ¿No? Dices, oye, contador, pues, ¿de qué Pero, se está a ver, tratando? ¿no? ojo. Entonces, lo que está sucediendo es que alguien gana la licitación, una constructora gana la licitación. Ajá. Y me queda claro que ahí algo raro está pasando. Se volvió a ir la imagen. Vuelve a prender, porfis. Ya pasó otra media hora. Y es que nos va a Aprovechando llevar- que se fue. Aprovechando que no hay imagen. Exactamente. Nadie sabe que le estoy sirviendo más bebida a Ramón. Ah, ahí la apagaste. Es nada más Ah. al lado, es nada más al lado. Pero audio sí hay. Sí, audio sí. Audio sí. Ahí está. Así es, ya sí, regresamos. No hemos hecho nada raro ni extraño. Ya no. Bien, a ver, ¿sabes? Decía. Yo pensé que iba a regresar la toma y iba a estar abrazado a Ramón. La verdad es que no, les juro que no recibí una maleta de dinero en este momento. Eso es una aclaración para el SAT. De verdad que no. Y Ok. si tienes buzón A ver, tributario. Y tengo buzón tributario. Mauricio Ahorita Reina, lo va a dar de alta. yo nada más te solicito a mi querido amigo que no me estés balconeando, porque yo sí tengo, ¿verdad, mi contador? A ver, Ahorita regreso. Córtale, mi chavo, córtale. Pues es un buen tema ese, ¿eh? pero ojo. Es ¿Cuál- esa, De las constructoras. es esa que parte en subcontratan. donde, en donde dices tú, oye, no es posible que una sociedad cascarón No aguante. Sociedad Cascarón. haya ganado la licitación, Ajá. ¿no? ¿Eso qué significa? Que ahí hay corrupción. Entonces No, se se presta acabó para desde el que... 1 de diciembre. A ver, No, entonces por- la pregunta del millón de pesos. Yo era corrupto. Porque, La propia nueva ley, la propia, vamos a llamarle nueva intención de este gobierno, no quisiéramos nunca aquí tocar un tema realmente político, sino meramente de materia. En ese afán de hacer bien las cosas, ¿podrían darle el espacio para corruptelas propias? Hablando netamente de la ley, insisto, no estamos tocando un tema político, quiero aclarar que aquí no hay banderas. Pero, ¿por qué le dan una licitación? ¿Por qué gana una licitación una empresa cascarón que lo único que va a hacer va a subcontratar a todo mundo para que haga las obras? Correcto. Y dices tú, ¿qué está pasando ahí? Es el problema ahorita que traemos en esa revisión, por ejemplo. No. Oye, ¿yo qué culpa tengo que el subcontratista no haya dado de alta a Juanito, Menganito, las retenciones, los pagos del... Bueno, Aquí en el contrato puse que el obligado era el cuate que tenía los trabajadores, sí, pero el contrato no hace las veces. Muchos de Entonces, tenemos ese nosotros, problema. como contadores, hemos firmado estados financieros de constructoras para precisamente concursar en una licitación. Lógico que cuidamos que todo vaya bien, los estados financieros, Las razones los- financieras, todo bien las marcadito, corridas. porque pues necesitas acreditar que esa es una sociedad que tiene la solvencia para soportar esa construcción. La experiencia. Y es ahí donde digo, ¿cómo es posible que esa sociedad que es un cascarón haya ganado la licitación? Ya. Digo, sin meternos en Entonces, cuestiones políticas. No, desde luego. Estamos hablando de temas netamente de ley, en este caso de ley fiscal. Y quisiera dejar en claro que la ley, no importando la materia, siempre va a dejar espacios, porque la ley es una cuestión muy cuadrada y no puede abarcar el total de las circunstancias. Pero sí es muy importante que nuestras autoridades vigilen cuáles son las debilidades de esa ley para blindarlas y que no se den las oportunidades para que quien quiere
tomarlas y hacer actividades que vayan en contra de la propia intención de la ley, las toman. Por ejemplo, materialmente, les puedo hablar que en materia penal, para no violentar el principio de presunción de inocencia, para no violentar el principio de equidad de partes, los procesados incluso hacen argucias, ¿no? Te meten por ahí un justificante médico, te dicen que no pueden ser localizados. Entonces, esos son los espacios que la realidad nos pinta como difíciles para poder materializar el objetivo de la ley. Entonces, no quisiera nunca que tomara una tinte de corriente de pensamiento, vamos a llamarlo así, sino que claramente dejemos puntualizado que esto es el espacio para quien quiera abusar de la normativa, lo haga. Ok. Entonces, cerrando el tema de responsabilidad solidaria, porque ya nos estábamos desviando. De hecho, Pablo, ¿qué consideras con la responsabilidad solidaria? ¿Habrá que cuidarse más? Hay que cuidarse más, sí va a haber que tener presente ese tema. Porque quieras o no, ya era hasta una tipo estrategia. Preguntaban cuáles eran las causales. Uh-huh. Aquí se las comento. Por ejemplo, nos habla de los que estaban, no solicité su inscripción en el RFC, cambio de domicilio sin presentar el dictamen que fue emitido para reforma al artículo 26, fracción 10 de Código Fiscal de la Federación. Código Fiscal de la Federación. Que nos habla, no solicite inscripción en el RFC, cambie de domicilio sin presentar aviso, no lleve contabilidad, desocupe el domicilio fiscal, no se localice en el domicilio. Aquí empieza lo bueno, las reformas. Omite enterar lo retenido o recaudado, ¿no? Omite enterar retenciones, que eso les encanta a algunos, cancelación de sellos. Que es un delito de todas maneras. Ya estaba. Sí, delito. Ya estaba. Pero es un delito, pero transgrede. Pero va hacia los socios. Hacia los socios. Artículo 69b, que actualicen operaciones inexistentes de manera definitiva, y quienes ocuparon los comprobantes y en el plazo de 30 días después de que se publique el definitivo no acudan, ya se van también por responsabilidad. Oye, mira, hemos detectado estas facturas, vamos por los socios. No. Ahí está. Sí. Eso sería lo que va llamamos amarrado con el decálogo. 17H. Eso sería lo que le llamamos tú el decálogo. No. Ah, correcto, ahorita pasamos. Esto es cuando sí va contra los socios. Entonces, imagínate, te dice la autoridad, mira, para mí esta factura es falsa. No, que no sé qué. Bueno, nos podemos ir contra los socios. Entonces, cuando dicen, podemos ir contra los socios, lo primero que dicen los socios cuando se juntan, dicen, contar que no recomiendan. Y dice, bueno, yo tengo un abogado que dice el diablillo fiscal, dice, tú sabes si te la quieres defender, pero va a estar con el riesgo, ¿eh? Claro. El problema es que el empresario se desgasta porque vas a dormir hoy viernes y de pronto sepas que tienes un riesgo penal. Sí. Dice, yo prefiero dormir con la, ahora sí. Bueno, el que va a dormir es el que va a cobrar la asesoría. Pero con esa parte del 69B que va más allá, pues obviamente lo que estamos diciendo, ¿cómo va a arrancar la autoridad? Simplemente tengo presunción de 69B, sabes lo que te puede pasar. Ahora, es un riesgo, ¿no? Que al final tú decías un ejemplo de constructora, también estaba el del gasero, ¿no? Que dices que le pedían a alguien que debe haberlo platicado. Es que son varios, mira, es una panadería y entonces le comentó el SAT, dice, oye, mándame el contrato de prestación de servicios personal subordinado de la persona que va y pone el gas. Se queda. El contrato El contrato del trabajador. Entre la gasera y... Entre la gasera y el cuate del gas, el gasero, Correcto. el cuate que sube la El escalera pipero, y lo proyecta, pues, ¿no? el pipero, ajá. Ok, entonces se quedó, pues yo soy la panadería. ¿Yo qué tengo que ver? Sí, le voy a hablar al contador de la de gasera, sí, oiga, mándenme los contratos de sus cuates porque aparte, un día fue Juanito, otro día fue Pepito, otro día fue Juan. Entonces, lo que quiere la autoridad, nosotros le entendemos, es que realmente las operaciones se van a cabo, pero hay cosas que transgreden más allá. Por ejemplo, Prodecon Ya son exageraciones, vamos. estaba con una de que le pedían conversaciones telefónicas. Permítame ahí. Bueno, termina. De conversaciones telefónicas le pedían al contribuyente, entrégame las conversaciones telefónicas con tus proveedores. Oye, ¿en qué parte del código, del reglamento de la miscelánea me dice que yo tengo que conservar conversaciones telefónicas con mis proveedores? Ahí como accedió la Prodecon tuvo que entrar.
Para que, oye, como que ya te estás excediendo ahí en lo que son tus facultades. Ahí me gustaría hacer solamente una aclaración antes de que pasáramos al punto que quisieras tocar, que este tipo de circunstancias tiene que tenerlas muy en claro el empresario y sobre todo el contador y el fiscalista que apoya al empresario. Digo, los aquí presentes son profesionistas y conocen bien los riesgos, pero para el público que no es especializado me gustaría decir que cuando se pueda llevar una materia fiscal al ámbito penal, siempre sí o sí va a ser muy importante que tengamos pruebas que nos ayuden a sostener lo dicho. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, la capacidad de presentar facturas o no tenemos la capacidad de presentar, por ejemplo, como tú decías, los contratos, entonces, ¿cómo es que puede sustentar un testimonio? Recordemos, ¿qué son los contratos? Bueno, pues el contrato lo tiene el tercero, pero, o sea, pero imagínate, oye, quisiera ponerlo al terreno, ¿cómo decirte? De lo litigioso penal, porque a veces parece un poquito etéreo cuando nos dicen, necesito esto, necesito lo otro, pero recordemos demuestra la materialidad. En el nuevo modelo penal sí, acusatorio, yo lo entiendo que tú Ajá. lo pidas como defensor. Exactamente, yo como defensor lo pido, exactamente. pero una cosa es pedirlo como defensor y otra que me lo pida la autoridad y que me diga que si no se lo entrego no se afecta la materialidad. me refiero a que si tenemos un asunto en el cual tenemos que defender a un contribuyente que esté ya llevado a la materia penal, es muy importante que tengan muy bien, como en algún momento me comentaste, no esa relación de felices los cuatro, sino pero realmente una relación sincera y legal, honesta, en la cual se den un intercambio de documentación, claro, que pueda sustentar un dicho, porque tú estás en el interrogatorio en materia penal y entonces tienes que ir sustentando tus pruebas con el interrogatorio, entonces, y viceversa. Tú estás diciendo, ¿sabes qué? Sí contraté. Y entonces te vendrán, ¿verdad que usted dijo? Sí, ¿verdad que usted dijo que contrató? Sí. ¿Verdad que no tiene pruebas dentro de la carpeta de investigación que sustente que usted contrató? No. Entonces, bueno, no necesitas... yo sí tengo, porque yo contraté a la casera, ¿no? Permíteme, entonces no necesitas vertir más material probatorio. Ese es el punto al que voy en algún momento, y quiero retomar estrictamente lo que tú comentaste. No es que podamos tener una actitud meramente confiada, como viene siendo una tradición mexicana. Digo, aquí en México tenemos una tradición oral y una tradición netamente de compraventa pública que se da, por ejemplo, en los, ¿cómo se llama lo que se pone en los domingos? ¿Tianguis? En los tianguis, donde había Con Chabelo.